Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 34. Tres tipos de victoria. En tu vida, José Enríquez fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados a 700 metros, o sea, 2.300 pies bajo la tierra, cuando se derrumbó una sección de la mina de cobre San José, en el norte de Chile. Fue el 5 de agosto del 2010. Durante 17 días, todos los intentos de rescate fracasaron. No había ningún signo de vida en la mina San José. Los mineros atrapados tenían comida suficiente para 3 días y un poco de agua potable. Afrontaban la perspectiva de una muerte agónica por inanición. Entrevisté a José Enrique y su esposa Bianca en HTV. Me contó cómo oraron a Dios para que se produjera un milagro. Describió el momento en que aquel 22 de agosto en el que una perforadora atravesó la pared del túnel donde los hombres estaban atrapados. Martillaron la perforadora con barras de hierro, la pintaron, escribieron muchos mensajes sobre ella. Solo una permaneció en la perforación mientras volvía a la superficie. El mensaje decía: estamos bien los 33 en el refugio. En total, los hombres sobrevivieron un récord de 69 días bajo tierra antes de que fueran llevados a la superficie. Más de 1.000 millones de personas vieron el rescate en vivo por televisión. Hubo escenas extraordinarias en las que todos celebraron una maravillosa victoria. La vida de fe está llena de desafíos, dificultades y pruebas, pero también hay tiempos de victoria. En los pasajes de hoy vemos tres tipos de victorias diferentes. Salmos 18 del 16 al 24. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó para hacer lo correcto. Me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Primero, victoria sobre tus enemigos. David se enfrentó a muchas batallas en su vida, fue rodeado por sus enemigos, los cuales eran demasiado fuertes para él. Aún así, no eran lo suficientemente fuertes para Dios. Dios lo rescató de aquellos que eran demasiado fuertes para él y lo llevó a un lugar espacioso. Versículo 19. Me salvó porque me amaba. Si ahora mismo estás en un lugar espacioso, acuérdate de darle gracias a Dios por ello. Si no lo estás, clama a Dios para que te rescate. Y si alguno de tus familiares o amigos está pasando por dificultades en la actualidad, ora a Dios para que les lleve a un lugar espacioso. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por las veces que me has sacado de aguas profundas para llevarme a un lugar espacioso. Hoy oro por todos los hermanos de la iglesia que están atravesando dificultades, que por favor los libres y los saques a un lugar espacioso. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 22 del versículo 15 al 46. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Vamos, muéstreme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon.
Discusión acerca de la resurrección. Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. El mandamiento más importante. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos 2 mandamientos. ¿De quién es el Hijo, el Mesías? Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron, es hijo de David. Jesús les respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a estos tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle, y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Segundo, victoria sobre tus detractores. Los oponentes de Jesús lo interrogaron haciéndole 3 preguntas, una trampa, un truco y una prueba. Versículos 17, 23 y 35 respectivamente. En cada ocasión sale victorioso dando respuestas que no solo asombran y admiran, sino que también tendrán influencia en toda la historia humana. ¿Qué podemos aprender de la respuesta de Jesús? Primero, no dividas tu vida entre lo sagrado y lo secular. Los fariseos planeaban atrapar a Jesús con sus propias palabras. Plantearon a Jesús lo siguiente, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Los impuestos a los que se referían eran extremadamente impopulares. Si Jesús hubiera respondido que sí, se había desacreditado a los ojos del pueblo. Todos le habrían odiado y visto como un traidor que quería ayudar a los romanos. Pero en caso de haber dicho que no, habría sido culpable de sedición, exponiéndose al arresto y la ejecución. Jesús, con su sabiduría inigualable, no menoscabó las leyes y los reglamentos, sino que desarrolló unos principios que son intemporales. Da una respuesta sorprendente. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 21. Todo seguidor de Jesús tiene una doble ciudadanía. Por un lado, tienes la responsabilidad de contribuir como buen ciudadano comprometido en las estructuras de tu sociedad terrena. Por otro lado, también eres un ciudadano del cielo con una responsabilidad ante Dios. Por principio, ambos, Dios y el César, no tienen por qué entrar en conflicto. Estás llamado a ser un buen ciudadano de ambos sitios. Participa en la vida de tu sociedad, no te apartes de ella. No se trata de que Dios esté encargado de la parte sagrada de tu vida y el gobierno lo esté de la parte secular. Más bien, tu vida entera está bajo la autoridad de Dios.
Una parte de tu compromiso con Dios consiste en honrar y obedecer las cosas que el gobierno pide legítimamente de ti. De la misma manera que una moneda lleva acuñada la imagen del César, tú llevas impresa la imagen de Dios. Génesis 1:26. Dios quiere que le des tu vida por completo. Lo otro es, ten claro que hay vida después de la muerte. La siguiente pregunta de los saduceos es una pregunta trampa sobre un hombre que tenía 7 mujeres. Debido a que los saduceos no creían en la resurrección, diseñaron una complicada pregunta con trampa para mostrar lo absurdo que era. Mateo 22, 23 al 28. Realmente es sobre una mujer que tuvo 7 maridos, todos hermanos. Jesús responde, andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Jesús usa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que eran por los que se guiaban los saduceos, para mostrar que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Versículo 32. Lo hace citando las palabras de Dios a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:6. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mateo 22:32. Cuando Moisés oyó estas palabras, Abraham, Isaac y Jacob llevaban muertos cientos de años. Dios no dijo yo era su Dios, sino yo soy su Dios, lo que significa que todavía están vivos. Jesús muestra que esta vida es lo único que hay. Más allá habrá una continuidad entre esta vida y la que está por venir. Hay una resurrección física, pero también se da una discontinuidad, pues serán como ángeles que están en el cielo, versículo 30. Por encima de todo, las escrituras muestran que habrá una resurrección. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tendría que haberla? Prioriza el amor a Dios y al prójimo. Entonces los fariseos salieron con una pregunta de prueba, a lo que Jesús da una respuesta brillante que va a la esencia del Antiguo Testamento. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a la gente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo el resto de las cosas no son sino una aplicación detallada de estos 2 mandamientos que están entre los versículos 34 al 40. Después de silenciar a sus críticos, Jesús les hace una pregunta sobre su identidad. Basándose en las Escrituras, muestra que el Cristo no es simplemente el Hijo de David, sino que es el Señor de David, versículos del 41 al 46. Demuestra que el Mesías es mucho más que simplemente un gran rey humano. Con esto, no solo desafía lo que ellos dan por supuesto acerca del Mesías, sino que veladamente les indica cuál es la identidad de Jesús. Este es un momento de victoria para Jesús. Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a orar. Amado Padre, te rogamos que nos des una sabiduría como la de Jesús para evitar las trampas, para lidiar con las preguntas capciosas y responder a las preguntas de prueba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Job capítulo 30, 31 y 32. Job habla de su angustia. Sin embargo, ahora los que son más jóvenes que yo se burlan de mí, jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. ¿De qué sirven esos pobres desgraciados? Están demacrados por la pobreza y el hambre. Escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas. Arrancan verduras silvestres de entre los arbustos y comen de las raíces de los árboles de retama. Son expulsados de la sociedad y la gente les grita como si fueran ladrones. Así que ahora viven en barrancos aterradores, en cuevas y entre las rocas. Suenan como animales aullando entre los arbustos, apiñados debajo de las ortigas. Ellos son necios, hijos de nadie, gentuza de la sociedad. Y ahora se burlan de mí con canciones vulgares, se mofan de mí, me desprecian y no se acercan, excepto para escupirme en la cara.
Pues Dios ha cortado la cuerda de mi arco, me ha humillado y por eso ellos ya no se contienen. Esa gentuza se me opone descaradamente, me arroja al suelo y me tiende trampas a mis pies. Me cierra el camino y hace todo lo posible para destruirme. Sabe que no tengo quien me ayude. Me ataca por todos lados, me asalta cuando estoy abatido. Vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. De noche mis huesos se llenan de dolor que me atormenta incesantemente. Con mano fuerte Dios me agarra de la camisa, me toma del cuello de mi abrigo, me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes. Estoy delante de ti, pero ni siquiera miras. Te has vuelto cruel conmigo. Utilizas tu poder para atormentarme. Me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta. Y sé que me envías a la muerte, el destino de todos los que viven. Por cierto que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. ¿No lloraba yo por los que estaban en apuros? ¿No me lamentaba profundamente por los necesitados? Entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Mi corazón está atribulado e inquieto, me atormentan los días de sufrimiento. Camino en penumbra sin la luz del sol. Clamo por ayuda en la plaza pública, pero me consideran hermano de los chacales y compañero de los búhos. Mi piel se ha oscurecido, mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran. Job 31. Job declara su inocencia. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado, que todo lo que planté sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que poseo. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. ¿He rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No. Desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veía sin vestido a los que no tenían hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces que disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte. Eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Sin la majestad de Dios está en mi contra. ¿Qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero o me he sentido seguro a causa de mi oro? ¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre su sendero de plata y he sido seducido por lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración? Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. ¿Me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos o me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? No, nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, Él dejó que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien he abierto mis puertas a todos. ¿He intentado ocultar mis pecados como hacen otros escondiendo mi culpa en el corazón? ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara. Miren,
Voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda, que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona, pues le diría exactamente lo que he hecho. Vendría ante él como un príncipe. Si mi tierra me acusa y todos mis surcos claman juntos contra mí, o si he robado sus cosechas o he matado a sus propietarios, entonces que en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y malezas en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Job capítulo 32. Eliú responde a los amigos de Job. Los 3 amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita del clan del Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los 3 amigos de Job porque al no lograr refutar los argumentos de Job hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel el busita, dijo: Yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije: los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios, a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a tus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job, ni responder a sus argumentos. Y no me digan: él es demasiado sabio para nosotros, solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. ¿Seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso, pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismos ni intentaré adular a nadie, pues si intentara usar la adulación, pronto mi Creador me destruiría. Tercero, victoria sobre la tentación. El libro de Job demuestra de una vez por todas que el pecado y el sufrimiento no están necesariamente en conexión directa con el pecado personal o la falta de pecado. Todo lo que el libro de Job quiere enseñar es que aunque Job no fuera perfecto, en el capítulo 13, versículo 26 y en el capítulo 14, versículo 17, no fue su pecado lo que causó el sufrimiento. Job era un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job sabía que a pesar de las acusaciones de sus amigos, su conciencia estaba completamente limpia. Era como si lo hubieran llevado a juicio teniendo que responder a los cargos de su acusador desde el banquillo. En el pasaje de hoy, Job hace su defensa en el versículo 35. La vida de Job fue un ejemplo, una inspiración y también un reto. Es una maravillosa imagen de una vida de santidad y de justicia. Mantente puro. Dijo: me he puesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. No fue seducido en su corazón por el adulterio. Se dio cuenta de que el adulterio sería como un incendio destructor que destruiría todo lo que tengo. Evita el materialismo. No basó su confianza ni en las riquezas, a pesar de toda la fortuna que poseía. Tampoco puso su esperanza en el oro puro, diciendo: tú eres mi seguridad. De nuevo, su corazón no había sido secretamente seducido. Versículo 24. Ama a tu enemigo. Resistió la tentación de odiar a sus enemigos. No se alegró cuando sus enemigos pasaron dificultades, la cual es una tentación muy poderosa. Hay una gran tentación de pronunciar palabras de enojo, pero Job no cometió el pecado de pedir que le vaya mal a su enemigo. Versículo 30. Sé generoso. No solo evitó el pecado en su vida personal, también fue justo con sus empleados. No desoyó los ruegos de los pobres. Sus puertas jamás se cerraron al viajero. Vamos a orar. Señor, ayúdame a vivir con una conciencia clara, a mantenerme puro y poner mi confianza solo en ti.
Gracias porque a través de la cruz de Jesús haces posible el perdón de mis faltas pasadas y por el poder del Espíritu Santo puedo salir victorioso de la tentación. La pastora Pipa añade: me impresiona mucho la confianza de Job en que Dios lo encontrará sin mancha. Job 31:6. Nos da un recuento muy bueno de la manera en que ha conducido su vida, incluyendo que no se ha quedado con el pan para sí mismo. Recuerdo una vez antes del COVID que no me sentía nada generosa cuando regresé a casa y descubrí que Nicky había regalado todos los brownies de chocolate que había hecho para una ocasión especial. Mis brownies tal vez estén seguros por ahora, pero espero ser más generosa después del COVID. Bueno, recordemos que este devocional de la Biblia en un año fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.